En una suave y lluviosa mañana de lunes en la vibrante ciudad de Naucalpan, la imponente torre de cristal de Cervantes Corporativo se alzaba majestuosamente a través de una densa cortina de niebla otoñal que cubría el horizonte. El enorme vestíbulo del edificio zumbaba con la tensión silenciosa de una empresa multinacional que nunca dormía realmente, donde el eco de los zapatos formales resonaba sobre el mármol pulido. Todo empleado que pasaba por las puertas giratorias, ese día, notó algo inusual cerca del ascensor de servicio, un rincón que normalmente pasaba desapercibido para la mayoría de los trabajadores apresurados. Había un carrito de limpieza completamente nuevo, pero con una rueda ligeramente oxidada que rechinaba con cada movimiento, y junto a él, un hombre vestido con un uniforme gris desteñido que mantenía la cabeza baja y los ojos fijos en el suelo, que estaba trapeando con meticulosa lentitud. Nadie en ese monumental edificio, ni los altos ejecutivos que bebían sus costosos cafés artesanales, ni los jóvenes pasantes que corrían ansiosos hacia sus escritorios, tenía motivos para sospechar que el hombre silencioso que empujaba el carrito era Esteban Cervantes, el único heredero de una inmensa fortuna valuada en decenas de miles de millones de pesos mexicanos. Él había elegido esa mañana en particular para desaparecer por completo dentro de su propia compañía, para volverse prácticamente invisible en los mismos pasillos y salones que su familia había construido con tanto esfuerzo durante décadas, porque deseaba profundamente una sola cosa que su inagotable dinero nunca había podido comprarle. Quería desesperadamente encontrar a alguien que pudiera mirarlo a los ojos y ver a un hombre común con sentimientos, en lugar de ver un apellido rodeado de poder y cuentas bancarias. Solo una mujer en todo ese gigantesco edificio lo miraría con la suficiente atención como para notarlo realmente, mucho antes de que ella descubriera la colosal verdad que se escondía cuidadosamente debajo de su gastado uniforme de conserje. Cervantes Corporativo se había construido desde cero, comenzando como una pequeña y humilde firma de arquitectura hacía exactamente 4 décadas, en una época en la que los recursos escaseaban, pero los sueños abundaban. En aquel entonces, Verónica Cervantes era una mujer joven con mucha más ambición que capital financiero, y una creencia terca, casi inquebrantable, de que el buen diseño arquitectónico podía cambiar radicalmente la forma en que las personas vivían y se relacionaban con su entorno. Para cuando su hijo Esteban cumplió 38 años, esa pequeña firma original se había transformado en un imperio titánico que abarcaba bienes raíces de lujo, tecnología de punta y finanzas globales en múltiples continentes. Su sede central, un colosal monumento de acero brillante y cristal oscuro de 52 pisos en el corazón del distrito financiero de Naucalpan, era el símbolo de ese éxito innegable. Verónica, que ahora tenía 62 años de edad, todavía caminaba por esos amplios pasillos cada semana con los mismos ojos afilados y observadores que habían construido la gigantesca compañía desde sus cimientos. Aunque el paso implacable del tiempo había suavizado su voz hasta convertirla en algo mucho más cálido y reconfortante, algo que llevaba el peso emocional de una madre que deseaba, más que cualquier fusión empresarial o adquisición multimillonaria, ver a su único hijo encontrar la verdadera y genuina felicidad. Ella lo había visto soportar en silencio un divorcio extremadamente difícil varios años atrás. Un proceso doloroso que lo dejó con el corazón blindado y profundamente exhausto por el interminable desfile de mujeres que parecían enamorarse perdidamente de su apellido mucho antes de siquiera aprender su nombre de pila. Verónica no había dejado de intentar ayudarlo, incluso cuando sus métodos maternos lo frustraban mucho más de lo que alguna vez lograron consolarlo o darle esperanzas de un futuro mejor. Ella organizaba cenas elegantes que estaban hábilmente disfrazadas de reuniones de negocios urgentes. Le presentaba constantemente a las hijas de viejos amigos de la familia,
Y cada vez Esteban se sentaba durante toda la velada con la misma sonrisa educada y distante, ya completamente seguro de cómo terminaría la noche. Estaba aquella mujer que le preguntó detalladamente sobre su portafolio de acciones en la bolsa de valores antes de preguntarle su edad, la que elogió el alto costo de su reloj suizo 3 veces antes de que siquiera llegara el postre a la mesa, y la que lloró dramáticamente cuando se enteró de que él quería mantener su relación en privado, insistiendo en que un hombre de su estatus debería querer que toda la alta sociedad lo supiera. Después de la 4ª cena de este tipo en un solo mes, Esteban finalmente sentó a su madre en su lujosa oficina con vista al parque industrial, y le dijo, con una voz mucho más baja y seria de lo que ella esperaba, que había terminado de fingir que estos arreglos superficiales podrían llevar a algún lugar real. Le dijo muy claramente que si una mujer solo amaba el ilustre nombre Cervantes, entonces nunca lo había amado a él en absoluto, sino únicamente a la sombra gigante y protectora que su apellido proyectaba sobre cualquier habitación en la que entrara. Verónica escuchó pacientemente, sin interrumpirlo en ningún momento, observando cómo el rostro de su querido hijo reflejaba un agotamiento profundo y espiritual que todo el dinero del mundo nunca había sido capaz de suavizar ni borrar. Y por primera vez en muchos años de intentos fallidos, no le ofreció ninguna otra presentación ni planificó otra cena en restaurantes exclusivos de la ciudad. En cambio, le propuso algo mucho más extraño y arriesgado, un experimento social nacido de su propia desesperación por verlo sonreír felizmente antes de que ella envejeciera demasiado para poder presenciarlo. Ella sugirió que Esteban desapareciera por completo de la vista pública, que saliera temporalmente de su propia vida de privilegios y se pusiera el uniforme de un trabajador ordinario, en algún lugar lo suficientemente cerca para que ella pudiera vigilarlo, pero lo suficientemente lejos de su mundo habitual de riqueza, para que nadie reconociera al heredero escondido dentro del traje del limpiador. Las condiciones que ella misma estableció fueron extremadamente simples, pero absolutamente innegociables, y lo obligó a repetírselas en voz alta antes de que ella aceptara ayudarlo a organizar todo el plan con el departamento correspondiente. Él trabajaría como miembro del personal de limpieza y mantenimiento en Cervantes Corporativo durante 3 meses completos, reportándose cada mañana muy temprano como cualquier otro empleado regular, subiendo en los mismos ascensores abarrotados de gente y comiendo los mismos sándwiches de la máquina expendedora que la mayoría de las personas apenas toleraban por necesidad. Nadie dentro de la enorme compañía, a excepción de la propia Verónica y 2 funcionarios de recursos humanos de absoluta confianza que habían jurado guardar el secreto bajo amenaza de despido, conocería su verdadera identidad durante ese periodo de prueba. No usaría su inmensa riqueza para hacerse la vida más fácil de ninguna manera posible, lo que significaba que no habría un automóvil privado con chofer para llevarlo a casa, ni un apartamento mejor y más cómodo, ni siquiera un abrigo más cálido si el clima de Naucalpan se volvía repentinamente frío. Dado que el propósito central de todo el experimento era despojarlo de todas y cada una de las ventajas que su nacimiento le había otorgado, Verónica prometió observar en silencio, desde una distancia prudente, sin interferir nunca en sus labores y sin rebelarse jamás, a menos que ocurriera algo verdaderamente peligroso que exigiera su intervención inmediata. Los primeros días en el nuevo trabajo le enseñaron a Esteban mucho más sobre el funcionamiento interno de su propia compañía que una década entera de reuniones de la junta directiva y análisis de gráficos financieros. La gran mayoría de los empleados pasaban junto a él en los pasillos, sin siquiera dedicarle una mirada fugaz, de la misma manera exacta en que la gente pasa junto a un mueble viejo del pasillo. Sus ojos se deslizaban rápidamente sobre su uniforme gris, como si esa tela barata lo hiciera literalmente invisible, en lugar de ser simplemente una persona presente realizando su labor. Rodrigo Cortés,
un director de ventas sumamente ambicioso, que había pasado muchos años cultivando arduamente el favor de Verónica, con la esperanza de escalar a las posiciones más altas dentro de la jerarquía de la compañía, parecía encontrar un placer particular y retorcido en burlarse constantemente del nuevo conserje. Hacía comentarios agudos y despectivos en voz alta sobre lo lento que trapeaba el piso de mármol o sobre un pequeño bote de basura que había quedado sin vaciar por apenas unos minutos de más, buscando siempre humillarlo frente a los demás. Sofía Garza, la subdirectora del Departamento de Comunicaciones, era aún peor en su propia y silenciosa forma de ser, refiriéndose a él cuando estaba al alcance del oído como el viejo torpe con el trapeador, una frase humillante que ella utilizaba con tanta naturalidad y frecuencia. Era bastante evidente que ella nunca se imaginó por un segundo que ese hombre humilde pudiera entender cada una de sus crueles palabras y recordar su actitud arrogante. En medio de toda esa crueldad silenciosa y constante indiferencia, solo una persona en todo el inmenso edificio trataba a Esteban de la misma manera respetuosa con la que trataba a todos los demás, con una calidez humana que no pedía absolutamente nada a cambio. Elena Beltrán, la talentosa y joven jefa del Departamento de Diseño de Interiores, lo saludaba cada mañana sin falta, con un amable y sincero buen día, que nunca vacilaba, sin importar si él estaba cargando un balde pesado con agua sucia, trapeando el piso, o simplemente de pie cerca del ascensor, sin hacer nada en ese momento. Ella le llevaba un vaso de café caliente algunas mañanas lluviosas, sin que él se lo pidiera, simplemente porque se había dado cuenta de que la máquina ubicada cerca del piso de diseño preparaba una taza de café de mucha mejor calidad que la máquina vieja del piso de abajo. Además, ella le agradecía de manera muy sincera y mirándolo a los ojos cada vez que él limpiaba pacientemente los restos de comida y los papeles desechados después de las reuniones nocturnas de su agotado equipo de trabajo. Esteban se encontró a sí mismo, en contra de todas las expectativas y dudas con las que había entrado a este experimento, comenzando a esperar con ansias esos pequeños y cotidianos intercambios de palabras, mucho más de lo que esperaba casi cualquier otra cosa en su antigua vida, llena de salas de juntas lujosas y llamadas trimestrales de ganancias. Una tarde particularmente ajetreada, mientras corría a toda prisa entre dos reuniones importantes, Elena dejó caer accidentalmente una pesada carpeta llena de planos arquitectónicos a lo largo del suelo del pasillo, haciendo que las enormes hojas de dibujos técnicos se esparcieran como hojas de otoño arrastradas por el viento sobre la superficie de mármol. Esteban detuvo inmediatamente su carrito de limpieza y se agachó para ayudarla a recoger los papeles. Y al sostener uno de los diagramas principales, notó rápidamente un pequeño, pero sumamente significativo error en las especificaciones estructurales que podría haber causado problemas financieros y de seguridad muy graves una vez que comenzara la construcción real. Él lo mencionó en voz muy baja, casi en un tono de disculpa por entrometerse en asuntos que no le correspondían, señalando con su dedo índice áspero la línea exacta donde los números de soporte de carga no se alineaban correctamente con lo que el diseño físico requería para mantenerse en pie. Elena se quedó mirándolo fijamente durante un largo momento, genuinamente sorprendida por la observación técnica, y le preguntó con los ojos muy abiertos cómo en el mundo un miembro del personal de limpieza había notado algo tan complejo que sus propios ingenieros graduados habían pasado por alto durante sus múltiples revisiones. Esteban solo le ofreció una sonrisa muy pequeña y sumamente cuidadosa, y le respondió humildemente que a él le gustaba mucho leer en su tiempo libre, que había aprendido algunas cosas aquí y allá gracias a los libros que encontraba en la biblioteca pública. Fue una respuesta lo suficientemente vaga y bien construida como para satisfacer la curiosidad profesional de ella, sin revelar la inmensa verdad que hervía a fuego lento justo debajo de la superficie de esa interacción casual.
Ese pequeño y aparentemente insignificante momento plantó una semilla invisible entre ellos que ninguno de los dos comprendió completamente en ese instante. Un destello genuino de profunda curiosidad por parte de la talentosa Elena, y un dolor silencioso pero reconfortante de reconocimiento por parte de Esteban. Era la primera señal tangible que recibía en muchísimos años de que alguien lo estaba notando y valorando por su mente y su intelecto, en lugar de hacerlo por el tamaño de su cuenta bancaria. A medida que avanzaban los días, el viejo don Arturo, un guardia de seguridad nocturno que llevaba años en la empresa, también comenzó a notar la eficiencia del nuevo conserje y a compartir con él pequeños consejos sobre las rutas del edificio, agregando una nueva capa de camaradería a la doble vida que el heredero ahora llevaba. En las semanas que siguieron a ese fortuito encuentro con los planos, ese pequeño destello de conexión comenzó a crecer lentamente para convertirse en algo mucho más firme y constante, algo que se revelaba de manera sutil en los momentos más pequeños y ordinarios de una rutina de oficina que por lo demás habría sido completamente intrascendente. Elena comenzó a enfrentar una presión real y asfixiante en el trabajo, a medida que el ambicioso Rodrigo intentaba repetidamente tomar el control total de un importante proyecto de renovación urbana que el departamento de diseño había pasado meses desarrollando arduamente. Él se dedicaba a socavar su autoridad constantemente durante las reuniones con los clientes y a reescribir discretamente los informes para llevarse todo el crédito por las ideas brillantes de ella siempre que encontraba la oportunidad perfecta para hacerlo sin ser descubierto. Esteban observaba todo este injusto desarrollarse desde las sombras y los rincones apartados de la gran sala de conferencias, lugares donde nadie pensaba mirar jamás a un humilde trabajador de mantenimiento, y de manera muy lenta, cuidadosa y calculada, comenzó a ayudar a Elena sin dejar que ella supiera en ningún momento que era él quien movía los hilos invisibles a su favor. Cuando la impresora principal de la oficina de diseño se atascó de manera catastrófica apenas 20 minutos antes de una presentación crucial para un cliente internacional, fue Esteban quien apareció de la nada con un pequeño kit de herramientas prestado del cuarto de mantenimiento del edificio y reparó la máquina en absoluto silencio antes de escabullirse sin pedir gracias. Cuando el moderno proyector de la sala de conferencias principal falló inexplicablemente durante otra presentación crítica de ventas, él fue el único que rastreó pacientemente el cable suelto escondido detrás del panel de madera de la pared y lo reconectó justo a tiempo para salvar la reunión, desapareciendo rápidamente en el pasillo iluminado antes de que alguien pensara siquiera en preguntar quién había resuelto el grave problema técnico. Cuando Elena se quedó trabajando hasta muy tarde una noche lluviosa, luchando desesperadamente por completar un desglose financiero sumamente complicado para una propuesta millonaria, sintiéndose frustrada por no estar familiarizada con ciertos términos contables que su propio equipo administrativo había calculado de manera incorrecta. A la mañana siguiente, ella encontró una pulcra carpeta azul dejada silenciosamente sobre su escritorio, con todos los errores matemáticos corregidos meticulosamente y una breve nota sin firmar que sugería una manera mucho más limpia y profesional de presentar las cifras ante la junta. Ella nunca descubrió con certeza quién le había dejado esa valiosa ayuda, aunque notó con una pequeña y privada sonrisa de complicidad que la caligrafía de la nota se parecía extrañamente a las letras cuidadosas y precisas que aparecían en los registros diarios de limpieza que colgaban cerca del armario de los suministros. A medida que pasaban los días, Elena comenzó a confiar en él de una manera profunda en la que rara vez confiaba en alguien nuevo en su vida, y los dos adquirieron el hábito silencioso de conversar cerca del final de cada turno laborioso. Era en esos momentos, cuando la bulliciosa oficina se había vaciado casi por completo y el inmenso edificio de cristal se sentía como si les perteneciera únicamente a ellos dos, donde la magia
realmente sucedía. Ella descubrió asombrada que él entendía los negocios internacionales con una profundidad analítica que parecía lógicamente imposible para alguien en su humilde posición, que podía discutir sobre las nuevas tendencias en arquitectura moderna con la fluidez de un experto que lo había estudiado rigurosamente durante muchos años en la universidad. Incluso se dio cuenta de que él entendía sobre arte clásico de maneras que la sorprendieron enormemente durante una conversación casual en el pasillo sobre una costosa pintura abstracta que colgaba en el vestíbulo principal de la empresa. Cada vez que ella lo presionaba suavemente con preguntas directas sobre dónde y cómo había aprendido tantas cosas maravillosas, Esteban daba exactamente la misma respuesta modesta, asegurando que simplemente le gustaba mucho leer libros viejos. Desviaba su creciente curiosidad con una humildad tan silenciosa que solo lograba que ella lo admirara muchísimo más, aunque nunca podía explicar del todo el porqué de esa fuerte atracción hacia su intelecto. Fue la misma Elena quien finalmente sugirió, casi por un impulso repentino que no pudo controlar, que fueran juntos a cenar, algo después de una noche particularmente larga de trabajo, cuando ambos se habían quedado en el edificio mucho más allá del horario de cierre habitual. Ella lo dijo sin ningún tipo de vacilación en su voz, sin la más mínima preocupación de que él fuera, según cualquier medida visible para el resto de la sociedad, simplemente un miembro del personal de limpieza, porque para ella, esa distinción social y económica nunca había importado en primer lugar. Terminaron comiendo unos deliciosos tamales y atole de un pequeño carrito de comida ambulante estacionado en la banqueta cerca de la entrada de la oficina, compartiendo una sencilla bandeja de cartón balanceada sobre un muro bajo de piedra fría. Más tarde, se encontraron caminando lentamente por las calles de Naucalpan bajo una lluvia ligera que ninguno de los dos parecía tener prisa por escapar o evitar. Hablaron extensamente sobre sus respectivas familias, sobre las pequeñas decepciones de la rutina y las alegrías silenciosas que conforman la vida ordinaria de cualquier persona. En un momento de profunda reflexión durante su caminata, la voz de Elena se suavizó, mientras admitía con tristeza que alguna vez había amado profundamente a un hombre de considerable riqueza y poder, solo para descubrir de la peor manera que a lo único que él amaba era, en última instancia, a sí mismo. Justo cuando su conexión emocional se profundizaba y florecía, el frágil secreto que Esteban había construido tan cuidadosamente a su alrededor estuvo a punto de colapsar por completo y sin previo aviso. Verónica llegó de manera sorpresiva y sin previo anuncio a las oficinas corporativas una ajetreada tarde de martes, y el inmenso edificio de cristal pareció contener la respiración en el instante exacto en que su lujoso automóvil negro se detuvo frente a las puertas principales. Cada uno de los altos ejecutivos de los pisos superiores enderezó inmediatamente su postura, ajustando sus costosas corbatas y ensayando mentalmente sus mejores saludos en caso de que ella decidiera detenerse a hablar con alguno de ellos. Ella se movió a través del amplio vestíbulo, con la misma presencia imponente y majestuosa que siempre llevaba consigo, asintiendo brevemente con la cabeza hacia los nerviosos jefes de departamento que se cruzaban en su camino, hasta que su trayectoria coincidió directamente con la de Esteban. Él estaba empujando su viejo carrito de limpieza de manera silenciosa a lo largo del suelo de mármol pulido, justo cerca de la zona de los ascensores principales. Por un momento que pareció quedar suspendido en el tiempo, todos los presentes a su alrededor parecieron congelarse de pánico, preguntándose si la estricta fundadora de la compañía notaría algo inusual o deficiente en el miembro más nuevo y de menor rango del personal de conserjería. Verónica simplemente se detuvo un segundo, ofreció un cálido y sencillo buenas tardes, exactamente de la misma manera amable en que podría saludar a cualquier otra persona en el edificio, y continuó su camino con paso firme.
No hubo ni el más mínimo destello de reconocimiento cruzando por su rostro endurecido por los negocios. Aunque, por supuesto, en el fondo de su corazón de madre, había reconocido a su propio hijo de manera instantánea. Ninguno de los empleados que estaban a su alrededor sospechó absolutamente nada, y el tenso momento pasó de manera tan rápida y olvidable como cualquier otro saludo educado en una oficina abrumadoramente ocupada. Más tarde ese mismo día, Verónica, utilizando su gran influencia, encontró un momento privado para hablar a solas con Elena dentro de la sala de reuniones de cristal. Estaba profundamente curiosa por aprender mucho más sobre esa joven mujer de la que su hijo se había sentido tan atraído de manera silenciosa en los últimos meses. Aunque no reveló absolutamente nada de su verdadero propósito, al hacer la entrevista, preguntó de manera muy casual qué pensaba Elena sobre el nuevo conserje que había comenzado a trabajar con ellos hacía unas semanas. Elena respondió de inmediato, sin la menor vacilación en su voz firme, que ella creía sinceramente que él era la persona más amable, inteligente y trabajadora de toda la gigantesca compañía, independientemente del papel tan modesto y subestimado que desempeñaba actualmente. Verónica solo sonrió al escuchar esa respuesta honesta, esbozando una pequeña sonrisa privada que llevaba consigo mucho más significado del que Elena podría haber comprendido en ese preciso momento, y regresó silenciosamente a su automóvil, sintiéndose inmensamente satisfecha de que su arriesgado experimento estuviera desarrollándose exactamente como ella lo había planeado con tanta esperanza. La prueba más grande y peligrosa para el disfraz de Esteban no llegó por sospechas directas sobre su identidad secreta, sino por los crecientes celos tóxicos de Rodrigo ante la silenciosa pero evidente competencia del conserje. Rodrigo había notado con creciente irritación durante las semanas anteriores que el hombre de limpieza ocasionalmente hacía comentarios casuales al pasar que revelaban una comprensión sorprendentemente profunda de asuntos financieros complejos. Eran comentarios que Rodrigo escuchó por pura casualidad y que descartó al principio por considerarlos absurdos, hasta que sucedieron con la suficiente frecuencia como para inquietarlo profundamente. En lugar de simplemente maravillarse por la inteligencia del empleado, Rodrigo permitió que su profunda sospecha se agriara hasta convertirse en algo mucho más oscuro y vengativo. Contrató discretamente a un investigador privado de dudosa reputación para que investigara a fondo los antecedentes penales y personales de un hombre al que ni siquiera podía empezar a comprender, estando absolutamente seguro de que había algún secreto sucio que exponer. Al mismo tiempo, desesperado por eliminar una amenaza que él percibía pero que no entendía completamente, Rodrigo orquestó un plan malicioso para incriminar falsamente a Esteban por el robo de documentos altamente confidenciales del departamento de diseño. Para lograrlo, plantó evidencia fabricada que apuntaba directamente al conserje durante un periodo caótico en el que misteriosamente habían desaparecido archivos muy sensibles de importantes clientes internacionales. Mónica, una joven y nerviosa diseñadora junior, fue la primera en notar la falta de los documentos y esparció el rumor por los pasillos con gran alarma. Esteban fue suspendido inmediatamente de su puesto de trabajo en cuestión de días, escoltado silenciosa y humillantemente fuera del edificio por el personal de seguridad y recursos humanos, mientras el resto de la oficina observaba la escena con una mezcla de confusión y secreta satisfacción. Varios empleados de alto rango susurraban con aires de superioridad que siempre supieron que había algo muy extraño y peligroso en el nuevo limpiador de pisos. Nadie en todo ese inmenso mar de trajes costosos dio un paso al frente para defenderlo. Nadie, excepto Elena, quien sintió una certeza feroz, inmediata y abrumadora de que las graves acusaciones eran completamente falsas y orquestadas por alguien más. Era una certeza arraigada no en pruebas físicas tangibles,
sino en cada pequeño acto de bondad silenciosa e inteligencia que ella había presenciado de él durante las largas semanas anteriores. Durante una tensa reunión de emergencia del departamento, convocada para discutir la grave crisis de los archivos desaparecidos, Elena se paró valientemente frente a todos sus colegas, personas que la habían conocido por mucho más tiempo del que habían conocido al conserje acusado. Ella declaró de manera clara y contundente que creía firmemente en la inocencia de Esteban, independientemente de lo que cualquiera de los ejecutivos presentes asumiera por los prejuicios sociales. Varios gerentes en la sala se rieron en voz baja ante su firme convicción, seguros de que su juicio profesional había sido nublado por un apego emocional completamente inapropiado hacia un hombre que, según ellos, estaba muy por debajo de su círculo social y profesional. La verdad irrefutable salió a la luz apenas unos pocos días después del injusto despido, cuando el equipo de seguridad del edificio revisó meticulosamente las grabaciones de las cámaras de vigilancia de la noche en que desaparecieron los documentos confidenciales. Encontraron evidencia visual clara e innegable de que el propio Rodrigo había accedido a escondidas al departamento de diseño mucho después del horario laboral. Las grabaciones lo ubicaban físicamente cerca de los archivos confidenciales en la hora y minuto exactos en que estos desaparecieron misteriosamente de los escritorios. Esteban fue exonerado por completo de todos los cargos. Su humillante suspensión fue levantada de inmediato, aunque regresó a su labor de limpieza con una precaución silenciosa, sabiendo que el tenso incidente había despertado algo muy peligroso en el interior de Rodrigo, un odio que no desaparecería simplemente porque un plan malicioso hubiera fracasado estrepitosamente. La ira incontrolable de Rodrigo solo se hizo más profunda y oscura tras los resultados de la investigación. Su humillación pública dentro de la empresa se agravó hasta convertirse en un resentimiento venenoso que apenas podía ocultar detrás de su falsa sonrisa corporativa. Aunque por el momento no tenía ninguna otra prueba fabricada, ni un nuevo plan estructurado para actuar en contra del hombre que todavía no lograba descifrar. En medio de toda esta tensión palpable en los pasillos de Naucalpan, Verónica anunció oficialmente que Cervantes Corporativo pronto celebraría su 40 aniversario con una gala majestuosa e inigualable. El gran evento honraría 4 largas décadas de crecimiento y éxito ininterrumpido, reuniendo a todos y cada uno de los empleados, desde el conserje recién contratado hasta el ejecutivo más antiguo, bajo un mismo techo para disfrutar de una sola velada verdaderamente inolvidable. Cada departamento comenzó a prepararse para la lujosa celebración con una mezcla contagiosa de entusiasmo vibrante y anticipación nerviosa. Las elegantes invitaciones impresas en papel grueso, con bordes dorados, fueron distribuidas incluso al personal subalterno y de limpieza, quienes muy rara vez tenían el privilegio de asistir a eventos corporativos tan formales y exclusivos. Elena recibió su hermosa invitación junto con el resto de su dedicado equipo de diseño, sintiendo una chispa de alegría al pensar en la noche. Sin embargo, a medida que se acercaba rápidamente el día esperado de la gran gala, ella notó algo sumamente preocupante que le oprimió el pecho. Esteban no se había presentado a trabajar durante casi una semana entera. Su carrito de limpieza yacía intacto, triste y abandonado cerca de la puerta del armario de suministros, y su rincón habitual del edificio permanecía inquietantemente silencioso, sin su presencia tranquilizadora. Ella preguntó de manera muy discreta a los guardias, incluyendo al viejo don Arturo, teniendo mucho cuidado de no llamar demasiado la atención sobre su profunda preocupación personal. Pero nadie parecía tener la menor idea de a dónde había ido, ni por qué había dejado de presentarse a sus turnos de madrugada, y la incertidumbre dolorosa se instaló pesadamente en su pecho como una piedra fría que no podía desalojar por más que lo intentara. Comenzó a temer.
con una tristeza abrumadora que no esperaba sentir de una manera tan profunda, que él simplemente había abandonado la compañía para siempre sin despedirse con una sola palabra. Temía que todo lo que habían compartido durante aquellas maravillosas y silenciosas conversaciones vespertinas hubiera significado para él muchísimo menos de lo que había llegado a significar para su propio corazón solitario. La esperada noche de la gran gala finalmente llegó, envuelta en una suave y mágica luz dorada que iluminaba las calles. Todo el enorme vestíbulo principal de Cervantes Corporativo se había transformado por completo en un salón de baile de una elegancia deslumbrante, repleto de música clásica en vivo, fuentes de champán burbujeante y 40 años de rica historia empresarial proyectados en enormes pantallas de alta resolución a lo largo de las paredes de mármol. Empleados de todos los niveles jerárquicos de la compañía se mezclaban alegremente vestidos con sus mejores trajes de etiqueta y vestidos largos de noche. Las barreras tradicionales y estrictas que normalmente separaban a los diferentes departamentos se habían suavizado notablemente gracias al ambiente festivo y relajado de la velada. A pesar de la belleza del entorno, Elena se movía a través de la multitud vestida con un hermoso traje oscuro, pero con una distracción melancólica en sus ojos, ya que sus pensamientos seguían aferrados al recuerdo del hombre amable que había desaparecido sin dejar rastro ni dar ninguna explicación lógica. Promediando la noche, el director ejecutivo saliente subió con paso firme al pequeño escenario iluminado en el centro de la gran sala, golpeando suavemente el micrófono para captar la atención de los presentes. Anunció con un orgullo evidente que resonó en los altavoces que había llegado el momento crucial de presentar a la persona que tendría la inmensa responsabilidad de llevar a Cervantes Corporativo hacia su próximo y prometedor capítulo de éxito global. Las luces del inmenso salón se atenuaron por un breve instante antes de que un único y brillante foco se encendiera directamente sobre el escenario, iluminando a una figura imponente que dio un paso adelante vestido con un traje de sastre gris carbón, perfectamente ajustado a su medida. Su postura firme y segura era inconfundible, incluso en el repentino y absoluto silencio que cayó pesadamente sobre la enorme sala llena de cientos de personas expectantes. Era Esteban. Estaba transformado por completo. Ya no quedaba ningún rastro del hombre humilde y callado, vestido con ropas de algodón gris desgastado. Aquel que había pasado largos meses empujando incansablemente un carrito de limpieza por esos mismos pasillos pulidos. Y el reconocimiento masivo recorrió a la multitud como una ola eléctrica e imparable. Los jadeos de asombro y los murmullos de incredulidad se extendieron rápidamente de mesa en mesa a medida que los empleados de todos los rangos se daban cuenta con horror y sorpresa de quién había estado trabajando realmente entre ellos todo ese tiempo. Rodrigo, que estaba de pie con arrogancia cerca de la barra sosteniendo una copa de champán, dejó caer el cristal al suelo en un estado de estupefacción total. El sonido del vidrio rompiéndose en 1000 pedazos fue apenas perceptible bajo el rugido ensordecedor de las conversaciones susurradas que llenaban el aire. Sofía se puso mortalmente pálida, y sus crueles comentarios anteriores sobre el hombre torpe con el trapeador surgieron de repente en su memoria con un peso fresco, asfixiante y profundamente mortificante que le revolvió el estómago. Verónica dio un paso adelante para pararse orgullosamente junto a su hijo en el centro del escenario, y su voz sonó firme, cálida y llena de autoridad mientras se dirigía a la concurrida audiencia, declarando de manera simple y directa que el hombre trabajador al que habían conocido durante estos últimos 3 meses era, de hecho, su propio y único hijo, el heredero de todo el imperio. Elena se quedó completamente paralizada cerca del borde de la gran multitud de invitados, y su mente brillante luchaba dolorosamente por reconciliar la imagen del conserje callado
con el que había compartido carritos de comida económica y caminatas bajo la lluvia, con la imponente figura del multimillonario heredero que ahora estaba de pie bajo la luz de los reflectores frente a toda la empresa. Las lágrimas ardientes asomaron a sus ojos mucho antes de que su cerebro pudiera dar la orden de detenerlas. No eran lágrimas de alegría por su éxito, sino de una confusión repentina, aguda y abrumadora, que se sentía incómodamente cercana a la traición más profunda, como si todos esos hermosos meses de conversaciones honestas y vulnerables entre ellos no hubieran sido más que una actuación muy elaborada y cruel que ella había sido incapaz de descubrir. Se dio la vuelta en silencio, sintiendo un nudo en la garganta, y se escabulló rápidamente fuera del lujoso salón de baile antes de que nadie pudiera notar su partida apresurada. Estaba completamente segura, en ese instante doloroso, de que absolutamente todo lo que Esteban le había mostrado de sí mismo había sido, de alguna manera que aún no podía articular con claridad, una inmensa y dolorosa mentira. Esteban la buscó desesperadamente y finalmente la encontró más tarde esa misma noche, escondida en un balcón tranquilo y apartado que ofrecía una vista panorámica de la inmensa ciudad de Naucalpan. El ruido ensordecedor de la gala se había reducido a un zumbido lejano y apagado, y por encima de todo se escuchaba el sonido melancólico de la lluvia que comenzaba a caer nuevamente, suave y constante, haciendo eco exacto de aquella primera noche mágica en la que habían caminado juntos por la calle. Él se acercó con pasos lentos y se disculpó de inmediato, con una voz completamente despojada de todo el pulido artificial y la confianza corporativa que le resultaba tan natural cuando estaba en las salas de juntas de alta dirección. Esa máscara fue reemplazada por algo crudo, vulnerable y profundamente suplicante. Le dijo con una franqueza desarmante que nunca, ni por un solo segundo, había fingido preocuparse por ella. Le juró que cada conversación profunda, cada pequeño momento de silencio compartido durante esos arduos meses, había sido completamente genuino y real, y que lo único que realmente le había ocultado en todo ese tiempo había sido su apellido millonario. Elena lo miró fijamente, con los ojos todavía húmedos, y le preguntó con una voz que temblaba levemente por la emoción contenida, ¿por qué había sentido la necesidad extrema de ocultar algo tan inmensamente significativo desde el principio? Incapaz todavía de comprender por completo qué tipo de dolor podría justificar tantos meses de ocultamiento deliberado, Esteban respiró profundo y le respondió lentamente. Eligió sus palabras con el cuidado extremo de un hombre que finalmente está listo para ser completamente honesto por primera vez en muchos años de soledad. Le habló a corazón abierto sobre las relaciones superficiales y dolorosas que habían existido antes de conocerla, sobre mujeres hermosas que habían afirmado amarlo con locura mientras sus ojos calculadores se posaban ávidamente en sus lujosas propiedades y en su gigantesco portafolio de inversiones. Le contó sobre un matrimonio frío que había terminado en una traición silenciosa e insoportable, una vez que la emoción inicial y el glamour de su vasta riqueza se habían desvanecido por completo en la rutina. Describió con gran detalle la soledad muy particular y punzante que conllevaba ser exageradamente rico, la tarea casi imposible de saber alguna vez con certeza si el afecto de alguien le pertenecía realmente a él como ser humano o a su inagotable fortuna familiar. Era una soledad profunda que lo había seguido como una sombra oscura a través de lujosas salas de juntas, galas internacionales y cada presentación social cuidadosamente organizada que su madre había intentado en su nombre a lo largo de los años. Elena lo escuchó en el más absoluto silencio, dejando que las frías gotas de lluvia cayeran a su alrededor, mientras su enojo inicial se suavizaba muy lentamente, hasta transformarse en algo mucho más cercano a la empatía y la verdadera comprensión. Después de una larga pausa llena de significado, ella admitió en voz baja, casi susurrando para sí misma, que si él hubiera entrado a esa oficina usando un traje sastre hecho a la medida en su primer día,
rodeado de asistentes, ella probablemente nunca habría encontrado el valor suficiente para acercarse y hablar con él. Se dio cuenta de que el humilde uniforme gris, irónicamente, había sido el puente que los unió. Esteban estiró su brazo lentamente y tomó su mano con firmeza. Y esta vez, a diferencia de lo que dictaban sus miedos, ella no se alejó ni un milímetro. Los dos se quedaron de pie, juntos y en silencio, debajo del cristal empañado por la lluvia, mientras las innumerables luces de la gran ciudad se difuminaban suavemente a su alrededor en un espectáculo de colores. Verónica los observaba en silencio desde una distancia prudente a través de las puertas de cristal del salón de baile, con una pequeña sonrisa de absoluta satisfacción instalándose en su rostro al ver a su hijo finalmente, y de manera verdadera, encontrando el amor y la paz que tanto merecía. En las semanas posteriores al asombroso evento de gala, las graves consecuencias de los actos de engaño y robo cometidos por Rodrigo finalmente lo alcanzaron con toda la fuerza corporativa y legal. La rigurosa junta directiva de la empresa revisó en detalle las grabaciones de seguridad, junto con un patrón mucho más amplio de comportamiento manipulador y tóxico que había perturbado a varios empleados durante años, y finalmente fue despedido de la compañía de manera irrevocable. Sus grandes y despiadadas ambiciones colapsaron por completo bajo el enorme peso de sus propias e inmorales intrigas. Sofía, profundamente humillada por la revelación pública de que el hombre del que se había burlado era en realidad el dueño, buscó a Esteban en privado. Le ofreció una disculpa muy sincera y avergonzada, admitiendo entre lágrimas que lo había juzgado de manera cruel e injusta, basándose en nada más que el humilde uniforme que llevaba puesto. Esteban aceptó sus disculpas con la misma gracia silenciosa y elegante que había demostrado durante sus largos meses de trabajo encubierto, eligiendo no tomar ningún tipo de represalia mezquina contra aquellos que lo habían tratado mal. Esta decisión noble sorprendió gratamente a muchos dentro de la compañía, quienes esperaban una respuesta rencorosa de un hombre agraviado de manera tan pública. Él le dijo al equipo de liderazgo ejecutivo, reunido durante su primer discurso oficial, como el nuevo director ejecutivo, que su valioso tiempo transcurrido entre el personal de limpieza le había enseñado lecciones que ninguna escuela de negocios ni sala de juntas podría igualar jamás. Afirmó que su mayor intención era construir una gran empresa donde absolutamente cada empleado fuera tratado con el máximo respeto y dignidad, sin importar el título que estuviera impreso en su gafete de identificación. Elena, fiel a sus principios de acero, continuó trabajando dentro del departamento de diseño exactamente con la misma pasión que siempre había tenido, rechazando cortésmente cada oferta de trato especial o de ascenso acelerado que se le presentaba una vez que su relación romántica con el nuevo director ejecutivo se hizo de conocimiento público. Estaba determinada a que su éxito profesional siguiera basándose única y exclusivamente en su propio talento creativo y en su incansable esfuerzo diario. Esteban admiraba profundamente esa inquebrantable integridad en ella más que casi cualquier otra cosa, comprendiendo a la perfección que su firme negativa a aprovecharse de la alta posición de él era simplemente una prueba aún mayor de la hermosa calidad humana que lo había atraído hacia ella en primer lugar. Casi exactamente un año después de aquella mágica y transformadora noche de gala, Esteban y Elena se casaron en una ceremonia muy modesta y sumamente emotiva que se llevó a cabo en un hermoso y tranquilo jardín lleno de flores. Era exactamente el mismo lugar donde él le había confesado, durante una de sus primeras charlas nocturnas, sobre el tipo de vida pacífica y honesta que siempre había soñado construir al lado de alguien que lo amara por lo que era y no por lo que tenía. La hermosa boda fue extremadamente pequeña, según los ostentosos estándares de una familia que poseía miles de millones.
y estuvo llena únicamente de sus amigos más cercanos y colegas leales, en lugar de fríos socios comerciales o ruidosos fotógrafos de la alta sociedad. Fue exactamente el tipo de celebración íntima que Esteban había anhelado desde los primeros días en que usaba su desgastado traje gris. Verónica estuvo de pie orgullosamente junto a la joven pareja durante toda la emotiva ceremonia, y en el momento adecuado, con lágrimas en los ojos, le entregó a Elena un anillo muy delicado y antiguo que había pasado de generación en generación a través de la familia Cervantes, con la voz entrecortada por la emoción mientras pronunciaba unas hermosas palabras. Le dijo a Elena que desde el primer día, mucho antes de que cualquier otra persona en esa gigantesca empresa comprendiera quién era verdaderamente Esteban, ella ya había sabido reconocer el inmenso valor del hombre mismo, mucho antes de que supiera algo sobre la gran fortuna que lo rodeaba. La película de su historia juntos cerró en una tarde tranquila y muy cálida. Esteban y Elena caminaban juntos hacia la entrada principal de la sede de Cervantes Corporativo, con su mano envuelta suavemente alrededor de la de ella, mientras cruzaban el inmenso vestíbulo de mármol donde su extraordinaria historia había comenzado tantos meses atrás. Él se detuvo un momento cerca del dedicado personal de limpieza que trabajaba en silencio a lo largo del pasillo principal, tomándose el tiempo necesario para estrechar la mano de cada uno de ellos de manera muy personal. Les agradeció sinceramente y desde el fondo de su corazón por todos esos meses que, sin saberlo, habían pasado enseñándole algo fundamental sobre el orgullo, la humildad y la verdadera dignidad. Una lección profunda que ningún título universitario prestigioso, ni ninguna fortuna incalculable en el mundo, había logrado mostrarle jamás a lo largo de toda su vida. A medida que la feliz pareja continuaba su camino hacia los relucientes ascensores, el eco de sus pasos parecía llevar consigo una enseñanza invaluable que se esparcía suavemente por cada rincón del lugar. La vida nos demuestra, una y otra vez, que el verdadero valor de las cosas no reside en las etiquetas, en las apariencias deslumbrantes o en las inmensas riquezas acumuladas, sino en la esencia pura del espíritu humano. A menudo, en nuestra prisa diaria, nos olvidamos de mirar más allá de la superficie y pasamos por alto a las personas maravillosas que sostienen el mundo con su trabajo honesto y silencioso. El respeto y la bondad no cuestan ni un solo peso, pero son las monedas más valiosas que podemos ofrecerle al prójimo. Al final del viaje, la riqueza material se desvanece o se queda atrás, pero la integridad, la compasión y la forma en que tratamos a quienes creemos que no tienen nada que darnos a cambio es lo que verdaderamente define la nobleza de nuestra alma. Un amor genuino y una vida plena solo florecen cuando somos capaces de despojarnos de nuestros prejuicios, aprendiendo a valorar el corazón y el carácter de alguien por encima del brillo fugaz del oro. Esa es la herencia más grande que podemos construir.